Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Enrique Ramos y les doy la bienvenida a esta nueva serie de videos sobre la certificación Cisco CCNA 200-301. Vamos a comenzar con el primer capítulo de la serie, titulado Introducción. En este primer video todavía no voy a entrar en las tecnologías que necesitan aprender para esta certificación. Más bien, voy a mostrar la estructura con la cual estará conformada esta serie. Y voy a mencionar los temas que veremos en cada uno de los capítulos. Pero sí les adelanto algo. En esta serie vamos a trabajar con laboratorios prácticos, por lo que obtendrán práctica con todas las tecnologías de Cisco que cubriremos. Como pueden ver en la diapositiva, la serie estará estructurada en 37 capítulos. El primer capítulo será la introducción de la serie, donde les hablaré sobre las temáticas que abarcaremos y les mostraré cómo descargar e instalar el software gratuito Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer es un software de simulación para la enseñanza y aprendizaje de tecnologías de redes y permite a los estudiantes experimentar con el comportamiento de la red. Este es el software que utilizaremos a lo largo de la serie para las prácticas de laboratorio, por lo que no es necesario que compren ningún equipo ni ningún otro software. Luego tenemos el capítulo 2, que se titula Comunicaciones de host a host. En este capítulo hablaremos sobre el modelo de referencia OSI. El modelo OSI es un marco conceptual que ayuda a establecer cómo los protocolos de redes de computadoras deben funcionar entre sí y realmente les ayudarán a comprender mejor a medida que vayan aprendiendo sobre las redes. En realidad, esto formará la base de su comprensión de las redes, por lo que es un capítulo realmente importante. También veremos las definiciones de las diferentes capas que componen el modelo OSI, antes de cubrirlas con mucha más profundidad más adelante en la serie. Además, también cubriremos la suite TCP/IP y discutiremos cómo se relaciona con las diferentes capas del modelo OSI. Luego tenemos el capítulo 3, que se titula El sistema operativo Cisco iOS. En este capítulo hablaremos sobre el sistema operativo iOS y los demás sistemas operativos que están disponibles en Cisco, porque no es solo iOS. Además, aprenderán cómo conectarse a un enrutador o conmutador y luego cómo moverse a través de la línea de comandos y cómo manejar la misma. Luego tenemos el capítulo 4, que se titula Capa 4 del modelo OSI, la capa de transporte. En este capítulo profundizaremos en la capa de transporte del modelo OSI. Aprenderán sobre los números de puertos, sobre cómo funcionan los protocolos TCP y UDP, y haremos una comparación entre ambos protocolos. Luego tenemos el capítulo 5, que se titula Capa 3 del modelo OSI, la capa de red. En este capítulo profundizaremos en la capa de red del modelo OSI. Cubriremos el formato del encabezado o cabecera IP y también el formato de las direcciones IPv4. Además, aprenderán sobre los diferentes tipos de tráfico que podemos tener en una red que utilice direccionamiento IPv4, que son Unicast, Broadcast y Multicast. Y también hablaremos sobre la máscara de subred y sobre cómo ésta define el límite en nuestras diferentes subredes. Luego tenemos el capítulo 6, que se titula Clases de direcciones IPv4. En este capítulo aprenderán sobre las diferentes clases de direcciones IPv4. Veremos las clases A, B, C, D y E. Es de gran importancia que comprendan esta información antes de entrar en el tema más avanzado de la división de sus redes. Luego tenemos el capítulo 7, que se titula División en sus redes, que también se conoce como subneteo o subnetting. En este capítulo profundizaremos mucho más en cómo podemos controlar los límites entre nuestras redes con el uso de sus redes. Puede que algunos de ustedes hayan escuchado que este es uno de los temas más complicados de aprender en CCNA, pero no se preocupen, lo vamos a revisar paso a paso y les mostraré varios ejemplos. Luego tenemos el capítulo 8, que se titula Capa 2 del modelo OSI, la capa de enlace de datos. En este capítulo profundizaremos en la capa de enlace de datos del modelo OSI y nos centraremos específicamente en Ethernet, que es el medio de capa 2 que se utiliza en redes de área local. Además, hablaremos sobre el formato del encabezado de Ethernet y también aprenderán sobre la composición de una dirección MAC. Luego tenemos el capítulo 9,
que se titula Capa 1 del modelo OSI, la capa física. Este será el último capítulo donde hablaremos sobre el modelo de referencia OSI. Aquí profundizaremos en la capa física de este modelo y nos centraremos en la red de área local y Ethernet. Aprenderán sobre los diferentes tipos de conexión para Ethernet y también discutiremos las especificaciones del cable de cobre y todos los cables de fibra óptica. Luego tenemos el capítulo 10, que se titula Funciones del dispositivo Cisco. En este capítulo aprenderán los conceptos básicos de los diferentes dispositivos Cisco que están disponibles. Cubriremos concentradores y conmutadores, en qué se parecen entre sí y también las diferencias entre ellos. Luego veremos los enrutadores y cómo se comparan estos enrutadores con los conmutadores. Además, veremos otras diferentes plataformas que están disponibles, como los cortafuegos y controladores LAN inalámbricos. Esta información les dará la base que necesitan para comprender los temas más avanzados sobre los dispositivos que veremos en los capítulos posteriores. Luego tenemos el capítulo 11, que se titula La vida de un paquete. En este capítulo cubriremos la vida útil de un paquete. Aprenderán cómo un paquete se abre camino desde el origen hasta el destino y todo lo que sucede en nuestros hosts, nuestros conmutadores y nuestros enrutadores para que esto suceda. Comenzaremos discutiendo un par de protocolos que ayudan a la fuente a descubrir la forma de llegar al destino. Estos son el DNS o sistema de nombres de dominio y ARP o protocolo de resolución de direcciones. Una vez que hayan visto esto, tendrán la información que necesitan para comprender cómo funcionan las redes IP y les mostraré un ejemplo de principio a fin de la vida de un paquete, desde el origen hasta el destino, y todo lo que trabaja en conjunto para permitir que esto suceda. Este capítulo es realmente la combinación de todos los demás anteriores, por lo que es de gran importancia. Una vez concluido, deben ser capaces de comprender verdaderamente los fundamentos de las redes IP. Luego tenemos el capítulo 12, que se titula Metodología de resolución de problemas de Cisco. En este capítulo aprenderán sobre la metodología oficial de Cisco, sobre cómo deben llevar a cabo la resolución de problemas. Aquí no vamos a profundizar demasiado en los ejemplos de solución de problemas, porque lo haré más adelante para todas las diferentes funciones y características de los enrutadores y conmutadores Cisco. En este capítulo, realmente lo que haremos será cubrir solamente la metodología, y también hablaré sobre algunos de los comandos de resolución de problemas más comunes para probar la conectividad, y tendremos un pequeño ejemplo de laboratorio sobre esto. Luego tenemos el capítulo 13, que se titula Conceptos básicos de enrutadores y conmutadores de Cisco. En este capítulo aprenderán los conceptos básicos de los enrutadores y conmutadores Cisco. Comenzaremos con la configuración inicial del dispositivo, donde estableceremos cosas como direcciones IP y el nombre de host. Les mostraré cómo hacer esto manualmente, que es la forma normal de hacerlo, y luego también aprenderán a usar el asistente de configuración. Una vez que hayan hecho la configuración inicial, cubriremos el protocolo de descubrimiento de Cisco, conocido como CDP, y también la versión abierta estándar de este protocolo, conocido como LLDP. Y luego pasaremos a la resolución de problemas básicos de capa 1 y capa 2. Luego tenemos el capítulo 14, que se titula Administración de dispositivos Cisco. En este capítulo cubriremos la administración de dispositivos Cisco, que incluirá algunas de las tareas básicas de administración que necesitarán realizar en sus conmutadores y enrutadores. Comenzaremos cubriendo cómo funciona el proceso de inicio y las diferentes ubicaciones de memoria en sus dispositivos. Luego veremos cómo hacer un restablecimiento de fábrica si desea borrar su configuración y cómo hacer una recuperación de contraseña si han perdido la contraseña del modo exec privilegiado. Luego veremos cómo hacer una copia de seguridad de la imagen del sistema operativo iOS y cómo actualizar el sistema a una nueva versión. Luego tenemos el capítulo 15, que se titula Fundamentos de enrutamiento. En este capítulo aprenderán los fundamentos del enrutamiento y también sobre las rutas estáticas. Este será el primer capítulo donde cubriremos enrutamiento y veremos más sobre este tema en capítulos posteriores. Por ahora hablaremos sobre los fundamentos básicos
y luego cubriremos algunas de las características comunes de los protocolos de enrutamiento dinámico, para luego en capítulos posteriores repasar cada uno de estos protocolos de enrutamiento dinámico uno por uno. Luego tenemos el capítulo 16, que se titula Protocolos de enrutamiento dinámico. En este capítulo comenzarán a conocer sobre los protocolos de enrutamiento dinámico, y antes de entrar en cada protocolo de forma individual, como RIP, EIGRP, OSPF y BGP, veremos algunas de las características que son comunes en todos los diferentes protocolos. Esto los ayudará en su comprensión cuando entremos en cada protocolo de forma individual. Así que esto es lo que haremos aquí en este capítulo. Hablaremos sobre los diferentes tipos de protocolos de enrutamiento. Veremos los protocolos de puerta de enlace interior y los protocolos de puerta de enlace exterior. Luego hablaremos sobre cómo las diferentes rutas entran en la tabla de enrutamiento, porque un enrutador puede aprender múltiples rutas para llegar a un mismo destino. Y cuando esto sucede, el enrutador tiene que decidir cuál es la mejor ruta que se va a utilizar. Así que necesita un método para tomar esta decisión. Y esto también lo aprenderán en este capítulo. Luego tenemos el capítulo 17, que se titula Resolución de problemas de conectividad. En este capítulo aprenderán a solucionar problemas de conectividad de red. Por lo general, la primera forma en que se enteran de estos problemas es cuando sus usuarios se quejan de que no pueden acceder a Internet o a una aplicación interna de su empresa a través de la red. Aquí nos centraremos en dos de las herramientas principales que tenemos para solucionar estos problemas, que son Ping y Traceroute. Luego tenemos el capítulo 18, que se titula Fundamentos de IGP. En este capítulo conocerán dos de los protocolos de enrutamiento de puerta de enlace interior, que son RIP y EIGRP. En realidad, el protocolo SPF es el enfoque principal para la certificación Cisco CCNA 200-301, en lo que respecta a los protocolos de enrutamiento, pero deben conocer los fundamentos de RIP y EIGRP. Les mostraré cómo configurar cada uno de ellos, y veremos algunos temas avanzados sobre estos dos protocolos, porque hay muchas cosas que se aplican tanto para OSPF, RIP y EIGRP, y comprender cómo funciona cada una de ellas en los diferentes protocolos de enrutamiento les dará una mayor comprensión de los mismos. Luego tenemos el capítulo 19, que se titula OSPF. En este capítulo veremos el protocolo de enrutamiento OSPF, que es otro protocolo de puerta de enlace interior, y como ya les dije antes, es el enfoque principal sobre los protocolos de enrutamiento en la certificación Cisco CCNA 200-301. Comenzaremos con una descripción de las características de este protocolo, y luego pasaremos a realizar una configuración básica. Una vez visto esto, cubriremos algunos temas más avanzados, como configurar la ID del enrutador, las interfaces pasivas y la inyección de ruta predeterminada. Luego, aprenderán sobre la métrica o SPF, que es el costo, cómo funciona y cómo manipularlo. Y finalmente, cubriremos las áreas OSPF, que es la forma en que podemos segmentar nuestras redes OSPF más grandes en áreas más pequeñas para poner menos carga en nuestros enrutadores. Luego tenemos el capítulo 20, que se titula VLANs. En este capítulo aprenderán sobre las redes de área local virtuales, pero antes de hablar sobre ellas, les daré información sobre la forma estándar de hacer un diseño de una red de área local. Analizaremos las capas de núcleo, distribución y acceso, qué significan y cómo encajan en el diseño. Una vez que hayamos establecido estas bases, pasaremos a las VLAN. Les explicaré qué son y por qué las tenemos. Luego les mostraré cómo configurar los puertos de acceso y los puertos troncales. Y finalmente, entraremos en algunos temas más avanzados como los protocolos DTP y BTP. Luego tenemos el capítulo 21, que se titula Enrutamiento entre VLAN. En este capítulo aprenderán a configurar el enrutamiento entre VLAN, para que los equipos que estén en diferentes VLAN puedan comunicarse entre sí. Existen tres opciones diferentes que pueden utilizar para realizar el enrutamiento entre VLAN. La primera es utilizar un enrutador con interfaces independientes en las diferentes VLAN. La segunda opción se conoce como Router on Stick, donde solo usamos una interfaz en el enrutador. Y en esta interfaz configuramos subinterfaces para las VLAN por separadas.
Y la tercera opción es utilizar un conmutador de capa 3. Así que en este capítulo cubriremos los detalles de estas tres opciones, las ventajas y desventajas de cada una, cómo se comparan entre sí y también aprenderán cómo configurarlas y verificarlas. Luego tenemos el capítulo 22, que se titula DHCP. En este capítulo aprenderán sobre el soporte de Cisco para DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de host. Este protocolo permite automatizar la asignación de direcciones IP en nuestros hosts. Es mucho más rápido usar DHCP y más conveniente que asignar manualmente direcciones IP a todos nuestros equipos de la red. Les mostraré cómo configurar un enrutador Cisco para que sea un servidor de DHCP y también cómo configurarlo para que admita un servidor de DHCP externo. Y finalmente les mostraré cómo un enrutador Cisco puede ser un cliente de DHCP y obtener su propia dirección IP a través de este protocolo. Luego tenemos el capítulo 23, que se titula HSRP. En este capítulo aprenderán sobre el protocolo HSRP o protocolo de enrutador de reserva activa. Comenzaremos con una discusión sobre la redundancia de red en general. Aquí es donde colocamos dispositivos adicionales en la red, para que no tengamos ningún punto único de falla. Si alguno de nuestros dispositivos de infraestructura de red, como un conmutador o enrutador, llegara a fallar, habrá otro que se hará cargo de su carga. Esto, en realidad, es genial. Hace que nuestra red sea más resistente, pero también trae su propio conjunto de problemas. Por ejemplo, ¿cómo podemos controlar las rutas que el tráfico tomará sobre todos estos enlaces redundantes? Y si un dispositivo falla, ¿cómo vamos a controlar la conmutación por error? También veremos cómo funciona esto con el enrutamiento de capa 3. Además, hablaremos sobre los FHRP, o protocolos de redundancia de primer salto. Cuando tengan dispositivos redundantes en la red, tendrán puertas de enlace predeterminadas redundantes, que podrán realizar conmutación por error. Veremos los diferentes protocolos de FHRP que están disponibles. Ahora, el más popular de los protocolos FHRP en un entorno de Cisco es HSRP, y ese será el tema central en este capítulo. Les explicaré toda la teoría de cómo funciona y también les mostraré cómo configurarlo. Luego tenemos el capítulo 24, que se titula STP. Este va a ser uno de los capítulos más largos de la serie, porque vamos a cubrir uno de los temas centrales en la certificación Cisco CCNA, y también para su trabajo como ingenieros de redes. Me refiero al protocolo STP o Spanning Tree. Comenzaré con una revisión de cómo funciona la selección de ruta y la prevención de bucles en la capa 3 con los protocolos de enrutamiento. Y luego entraremos en la información del protocolo STP. Les explicaré por qué es necesario tener este protocolo para evitar bucles en la capa 2 de la red. Cubriremos la terminología. Entraremos en detalles con ejemplos de cómo funciona STP. Cubriremos las diferentes versiones, cómo verificar lo que STP realmente está haciendo cuando está funcionando automáticamente y también cómo configurarlo para que actúe de la manera en que ustedes deseen y cómo verificar esa configuración. Además, también hablaremos sobre cómo alinear las rutas que toma STP con su configuración del protocolo HSRP y finalmente cubriremos Portfast y BPDU Guard. Luego tenemos el capítulo 25, que se titula Ether Channel. En este capítulo aprenderán sobre Ether Channel, que se utiliza para agrupar múltiples interfaces físicas en una sola interfaz lógica. Veremos por qué necesitamos implementar Ether Channel y cómo funciona el equilibrio de carga y la redundancia de Ether Channel. Además, aprenderán sobre todos los diferentes protocolos que están disponibles para Ether Channel, cómo configurarlos y cómo verificarlos. Y finalmente, hablaremos sobre un problema que ocurre cuando sus conmutadores se enlazan a dos conmutadores diferentes para la redundancia, ya que cuando esto ocurre, incluso si está utilizando Ether Channel, el protocolo STP hará que se reduzca a la mitad su ancho de banda. Sin embargo, Cisco tiene algunas tecnologías que evitarán esto. Estas tecnologías se conocen como Stackwise, BSS y VPC. Cubriremos una descripción general de cada una de estas opciones de Ether Channel multichasis. Luego tenemos el capítulo 26, que se titula Seguridad de conmutadores.
En este capítulo aprenderán sobre los mecanismos de seguridad de los conmutadores de la capa de acceso. Veremos cosas como DHCP snooping, inspección RP dinámica, la norma 802.1x para el control de acceso a la red basada en puertos y seguridad de puertos. Para el CCNA deben tener un conocimiento detallado sobre esta última. Me refiero a la seguridad de puertos, lo que hace, cómo funciona y cómo configurarlo. Para los otros tres mecanismos que mencioné anteriormente, solo necesitan comprender qué son, por qué los tenemos y cómo funcionan. En este capítulo cubriremos la seguridad de puertos en detalle y les daré una descripción general bastante detallada sobre los otros tres mecanismos mencionados anteriormente. Luego tenemos el capítulo 27, que se titula Listas de control de acceso. En este capítulo aprenderán sobre las listas de control de acceso o ACL. Lo que hace una ACL es identificar el tráfico que pasa por el enrutador. De esta forma, este enrutador puede tomar una acción en función de esto. El tipo de cosas que se observarán para identificar el tráfico son las direcciones IP o los números de puertos de origen y destino. La función principal de las ACL es proteger el tráfico que pasa por el enrutador, pero no se utilizan solamente para esto. Siempre que tengan algún tipo de política de software en la que quieren identificar el tráfico y luego tomar una determinada acción basada en esto, las ACL es la forma más común de hacerlo. En este capítulo veremos las ACL principalmente desde el punto de vista de la seguridad, asegurando el tráfico que pasa por el enrutador. Primeramente, veremos una descripción general de ACL y luego les explicaré los diferentes tipos de ACL que son estándar, extendidas y con nombre. Además, analizaremos la sintaxis de ACL, que la verdad no tiene nada de complicado, pero el comando es bastante largo, así que lo desglosaremos paso a paso. Repasaremos cada una de las palabras clave que componen el comando y luego hablaremos sobre las operaciones de ACL. Hay cosas sobre las ACL que no son realmente intuitivas y, si no comprenden cómo funcionan, realmente pueden confundirse. Puede ser difícil entender qué está pasando en un enrutador porque hay algún inconveniente con ACL. Luego tenemos el capítulo 28, que se titula NAT. En este capítulo aprenderán sobre la traducción de direcciones de red o NAT. NAT fue necesario debido al agotamiento de las direcciones IPv4. Les mostraré una descripción general sobre esto y luego veremos los diferentes tipos de NAT y cómo configurarlos. Comenzaremos con NAT estática, que es una forma en que podemos hacer una traducción fija 1 a 1 entre una dirección IP privada en el interior y una dirección IP pública en el exterior. Esto se usa generalmente cuando tenemos servidores en el interior de nuestra red, como por ejemplo un servidor web o un servidor de correo electrónico que necesita aceptar conexiones entrantes de personas en la internet pública. Después de la NAT estática, cubriremos la NAT dinámica. La NAT dinámica se usa generalmente cuando tienen hosts en el interior que no aceptan conexiones entrantes. No están ejecutando ningún servicio, pero necesitan tener conectividad saliente a internet. Entonces, para esos hosts, configuramos un grupo de direcciones que se utilizan por orden de llegada. Un problema con la NAT dinámica es que normalmente tendremos más hosts en el interior que direcciones IP públicas disponibles en el exterior. Entonces, si hacemos una configuración NAT dinámica estándar, nos vamos a quedar sin direcciones IP para dar a nuestros hosts. Entonces, la solución para esto es usar PAT, que también se conoce como NAT con sobrecarga. Este tipo de NAT permite que varios hosts en el interior reutilicen la misma dirección IP pública en el exterior, para que no se queden sin direcciones. Con PAT, una IP externa puede responder hasta a 64.000 direcciones internas aproximadamente, y este es el último tipo de NAT que cubriremos en este capítulo. Luego tenemos el capítulo 29, que se titula Direccionamiento y enrutamiento IPv6. En este capítulo comenzarán a aprender sobre IPv6, comenzando por cómo funciona este tipo de direccionamiento IP. Ahora, si alguno de ustedes es un ingeniero que trabaja en una empresa, existe una gran posibilidad de que ni siquiera trabaje con IPv6, sobre todo si trabaja por una empresa pequeña o mediana, pero aún así necesitan conocer IPv6. Si van a trabajar para un proveedor de servicios o una empresa más grande, es muy probable que configuren IPv6 a diario, e incluso si no lo hacen, surgirán conversaciones respecto a este tema. Por lo tanto, deben comprender IPv6.
Ahora, cuando ven IPv6 por primera vez, puede parecer mucho más complicado que IPv4, porque la dirección es muy larga. Pero en el transcurso del capítulo aprenderán que IPv6 en realidad no es más difícil que IPv4 en absoluto. Para su configuración, casi todo se hace de la misma manera en que configuramos IPv4. Solo usarán direcciones que tienen un formato diferente, así que no hay razón para asustarse. Luego tenemos el capítulo 30, que se titula WAN. En este capítulo aprenderán sobre las redes de área amplia o WAN. Explicaré cuáles son todas las diferentes tecnologías WAN y también les mostraré diagramas de red que mostrarán las diferentes opciones que se utilizan para implementarlas en el mundo real. Hablaremos sobre las redes privadas virtuales o VPN, sobre líneas arrendadas y también cubriremos la conmutación de etiquetas multiprotocolo o MPLS y el protocolo punto a punto sobre Ethernet. Luego tenemos el capítulo 31, que se titula Panorama de amenazas de seguridad. En este capítulo aprenderán sobre el panorama de amenazas a la seguridad de las tecnologías de la información. Comenzaré dándoles las definiciones que se aplican a la seguridad general y luego les hablaré sobre la metodología que siguen los piratas informáticos cuando realizan un ataque. Les mostraré los diferentes dispositivos que están disponibles para brindar protección, como los cortafuegos y los sistemas de prevención de intrusiones, o IPS. También cubriremos las redes privadas virtuales. Veremos las VPN de sitio a sitio y las VPN de acceso remoto. Y finalmente, terminaré explicando las técnicas de mitigación que pueden utilizar para defenderse de los ataques. Luego tenemos el capítulo 32, que se titula Seguridad de dispositivos Cisco. En este capítulo aprenderán sobre la seguridad de los dispositivos Cisco. Cuando reciben un dispositivo de fábrica y lo sacan de su caja, una de las primeras cosas que harán es habilitar la gestión de dispositivos. Configurarán el acceso a la línea de comandos y querrán asegurarse de que solo los administradores autorizados pueden acceder a la línea de comandos de este dispositivo. Este va a ser el enfoque de este capítulo. Cubriremos las diferentes formas en las que se puede hacer esto, ya sea utilizando seguridad de nivel de línea o usando nombres de usuario y contraseñas locales, o usando lo que verán más a menudo en un entorno del mundo real, que es el uso de un servidor AAA externo, que significa autenticación, autorización y responsabilidad. Y por último, veremos algunas de las mejores prácticas globales de seguridad. Luego tenemos el capítulo 33, que se titula Gestión de dispositivos de red. En este capítulo aprenderán sobre los protocolos de administración Syslog y SNMP o protocolo simple de gestión de red. Estos protocolos se pueden utilizar para el registro y la supervisión, de modo que puedan ver lo que está sucediendo con sus dispositivos Cisco. Ahora, escuchen esto. En los siguientes 3 capítulos veremos tecnologías que son nuevas para el examen CCNA. Estas tecnologías son calidad de servicio, que es la que vamos a cubrir en este capítulo, que es el número 34, y luego tenemos conmutación en la nube y finalmente SDN, que significa redes definidas por software. En realidad no necesitan saber cómo configurarlas para el CCNA. Lo que sí necesitan saber es lo que son y tener un conocimiento básico de cómo funcionan. Ahora, a mí personalmente me gusta mucho esta tecnología de calidad de servicio, así que realmente les voy a dar más información de la que realmente deben obtener en el CCNA. Les voy a dar el conocimiento de nivel básico y un poco más, y les mostraré su configuración, para que realmente comprendan cómo funciona la calidad de servicio. Luego tenemos el capítulo 35, que se titula Computación en la nube. Este es otro de los temas nuevos en el examen CCNA. Aquí les explicaré qué es la computación en la nube, pero antes veremos cuáles son los modelos tradicionales con los que puede funcionar la computación en la nube. Luego veremos sus diferentes características y también hablaremos sobre la virtualización, ya que es muy importante para comprender lo que sucede en un entorno de nube. Luego entraremos en los diferentes modelos de implementación y los diferentes modelos de servicio, y terminaremos resumiendo las ventajas de la computación en la nube. Luego tenemos el capítulo 36, que se titula Fundamentos de redes inalámbricas. En este capítulo aprenderán los fundamentos de las redes inalámbricas.
Aprenderán todo sobre los diferentes estándares y también la terminología que los rodea. También veremos las diferentes frecuencias y canales de radio. Los diferentes tipos de redes inalámbricas que están disponibles son ad hoc, que son conexiones de igual a igual, o modo de infraestructura, donde se utilizan puntos de acceso. Los controladores de línea inalámbrica también se pueden usar para brindarle mayor escalabilidad y facilidad de administración. Aprenderán a configurar una red inalámbrica en modo de infraestructura con puntos de acceso inalámbricos y controladores de LAN inalámbrica de Cisco. Así que les mostraré cómo hacer la configuración completa en el controlador de LAN inalámbrica. Además, verán cómo configurar sus computadores para admitir redes inalámbricas. Y para terminar, tenemos el capítulo 37, que se titula Automatización y programabilidad de redes. En este último capítulo aprenderán sobre la programación y la automatización de la red. Deben tener en cuenta que no necesitan ser un desarrollador que pueda escribir su propio código para tener la capacidad de programación de la red. Lo que realmente verán aquí es una introducción a la programación y automatización de redes. Aprenderán cuáles son los diferentes componentes y cómo encajan, pero no van a estar haciendo su propia codificación. Sin embargo, podrán implementar la automatización de la red utilizando herramientas como Ansible y DNA Center. Con estas herramientas podrán hacer su propia automatización. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compártanlo en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.